¿Por qué? Ya sabemos lo que está pasando. ¿Cuántos recuerdan que el primer tema se llamaba enmarañados, ¿no es cierto? Porque es una maraña la que tienen ahí en Israel, con los de Hamas, con los palestinos y todo el Medio Oriente de lo que está pasando. La semana pasada tocamos el tema, ¿cuántos recuerdan? Desenmarañados, es decir, íbamos a desenmarañar. Y así lo hicimos. Hablamos de cómo, a pesar que es un conflicto grave, a pesar que es lo peor que le puede estar pasando en este momento a los palestinos o los árabes y los de Hamas, no es lo peor que puede pasar. Todavía hay algo peor y alguien dice, no puede ser, viene algo peor. Bueno, lo peor viene no solo para ellos, por eso se llama desenmarañar, sino que lo peor viene para el mundo entero que está sin Cristo. Todos aquellos que no tienen al Señor están en esa situación grave de cómo y para dónde van a coger, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el problema no es quién gana entre Hamas e Israel. El tema es quiénes se salvan, porque la vida eterna está en juego. Tenemos que entender esto que es tan importante. Entonces, la tercera entrega tiene que ver con qué va a pasar, porque en todo este problema estamos nosotros metidos, la iglesia, nosotros, los hijos, los latinos. Aquí estamos nosotros metidos y vamos a ver de qué manera terminamos este tema. El que en él cree será salvo. Este es nuestro tema de hoy. Para esto he venido compartiendo en Romanos capítulo 9, 10 y hoy vamos a completar con el 11, Romanos capítulo 11. Yo le recomiendo que en su casa usted lea los 3 capítulos, porque esto le va a dar un panorama general de la problemática de Israel, la salvación que Dios nos ofrece a nosotros y cómo nosotros encajamos en toda la situación que Dios quiere que pase en los últimos tiempos que estamos pasando. Así es que hoy vamos a terminar con este tema, habiendo quedado claro que sí les pido de favor, lean Romanos capítulos 9, 10 y 11. Quizá les pongo un ejemplo. Cuando nos llega una carta, que ahora ya casi no nos llegan cartas, ¿no? Pero antes cuando nos llegaba una carta o nos llega un correo electrónico, nosotros leemos todo el correo electrónico. Hay personas que solo se van a la parte subrayada. Quieren saber si pagaron o no pagaron, si deben o no deben. No leen el resto. No leen la partecita pequeña donde dice usted se ha ganado un carro. ¿Mm? Y a causa de eso nunca van a retirar el carro. Entonces, cuando uno lee las 3 cartas, uno agarra el panorama completo de todo lo que Dios quiere decirle. Recuerden que la Biblia no está rellenada con palabras sin sentido para que nosotros digamos esto no debería de leer. Todo tiene un sentido. Por eso es importante la lectura completa. Entonces vamos a las primeras escrituras que aparecen. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice de esta manera, hermanos, dice el apóstol Pablo, ciertamente, mire esa certeza que está diciendo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esto es el apóstol Pablo haciéndonos notar cuál es la situación de Israel, que están perdidos ahorita. Nos duele mucho ver a los israelitas mal, ¿no es cierto? Aún así Dios tiene planes para ellos, pero dice el apóstol Pablo que él está orando para salvación de este pueblo. ¿Qué es lo que nosotros dijimos que estábamos haciendo nosotros también? Orando por Israel, ¿no es cierto? No solo oramos por Israel, oramos por todos, ¿verdad? Pero como un pedido especial de parte de Dios, y ahora vemos el apóstol Pablo diciendo esto, lo hace de esta manera. Sigue diciendo la escritura, porque ignorando, esto es lo que les pasa a ellos, porque ignorando la justicia de Dios, miren lo que ignoran. Ustedes saben que ellos recibieron la ley como la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esta escritura es, pero para mí, es la que abre el panorama y nos pone en una perspectiva correcta. Como decimos nosotros, si usted va a navegar en mares profundos o en mares
turbulentos, usted necesita un punto de referencia. Usted necesita una brújula. Usted necesita un faro, ¿no es cierto? Mientras usted dice, bueno, parece que voy para allá. Yo creo que allá sale el sol porque allá está más clarito, pero usted no está viendo un punto claro. Aquí nosotros con la palabra de Dios vamos a ver un punto bien clarito, ¿no es cierto? Que nos dice que ellos lo que hicieron fue ignoraron la justicia de Dios, la tuvieron todo el tiempo en la ley de Dios, ahí la tuvieron, pero ignoraron la justicia de Dios y en vez de ignorar la justicia de Dios o a ponerla en práctica, establecieron su propia justicia. La justicia del hombre no, o como la ira del hombre no obra en la justicia de Dios, entonces también el hombre no puede ser justo a un punto, porque siempre su justicia se va a inclinar hacia su lado, hacia su conveniencia, ¿verdad? Pero no buscan la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Esto fue lo que hizo Israel. No se sujetaron. ¿Por qué? Porque establecieron la suya propia. Porque el fin, y aquí está la clave, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esta palabra fin no es un final, pero más que final es un, una idea de hasta dónde nos quiere llevar la idea. El fin de esto, como usted dice, mire, el fin con el que yo traje estas cosas es para que ustedes coman, ¿no es cierto? Y con el fin de que ustedes se alimenten, yo traje. A ese fin se refiere, ¿no es cierto? A una interpretación correcta del castellano. Dice que, en otras palabras, el propósito de la ley, ¿sí? De la ley es Cristo. Es decir, toda la escritura, el propósito de la escritura nos apunta a Jesucristo, aunque no lo vieron en el Antiguo Testamento, aunque no pudieron entenderlo, apunta a Cristo para que para la justicia a todo aquel que cree, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Nosotros teníamos que ver a Cristo, hay que ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros no necesitamos ir al Antiguo Testamento para verlo, porque nosotros ya lo vimos en el Nuevo Testamento, pero ellos solo tenían la ley. Ellos no pudieron ver a Cristo, se les cegó el entendimiento y como no vieron a Cristo no pudieron creer. Y cuando Cristo estuvo acá, lo desecharon. Esta es la razón. Pero bueno, sigamos viendo. Romanos 10:6. Pero la justicia que es por la fe. Vamos a ver porque dice uno, bueno, se está hablando de leyes, pero ¿en dónde entra la fe? Porque el que cree, decía la anterior vez, ¿no es cierto? El que cree. Pero aquí dice, pero la justicia que es por la fe, es decir, nosotros entendemos que hay una justicia que tiene que ver por la fe. ¿Por qué? Dice acá, ¿qué dice? ¿Qué dice esa justicia cerca de ti? Esta es otra clave para nosotros. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Importante esto, ¿no es cierto? Aquí nos está dando la clave de cómo nosotros podemos o hemos alcanzado la justicia de Dios. La verdad es que yo alcancé la justicia de Dios sin darme cuenta. No sé cuántos de ustedes estuvieron analíticos, ¿no? Dijeron, ah, bueno, yo así alcancé la justicia de Dios. Yo no fui analítico, yo alcancé la gracia, alcancé la salvación y sin darme cuenta yo alcancé la justicia de Dios. Pero aquí nos dice, ¿cómo es que se da? Y mire, no es nada complicado. Dios no complica el evangelio. El evangelio no es complicado. La Biblia no es complicada. Dios no quiso complicarnos la vida a nosotros dándonos la Biblia. Dios quiso abrirnos los secretos de Él a nosotros sus hijos. Qué hermoso, ¿no? Aquí nos está diciendo, cerca de ti está la palabra. Escuche, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dos claves que nos les va a dar acá, porque en el resto de los que hoy les voy a enseñar, vamos a ver estas dos claves. ¿Qué es lo que está cerca de nosotros? ¿Sí? ¿En dónde está tan cerca de nosotros? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En mi boca. ¿Y qué más? En mi corazón. Cerca. Bueno, más cerca que eso no puede estar, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios me puso algo tan cerca de mí? Sí, me lo puso en la boca y me lo puso en el corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esos dos puntos ahora nos va a explicar cuál es esa palabra de fe, qué es lo que está tan cerca en mi boca y en mi corazón. Y dice así la escritura, que si confesamos, por eso es que está en la boca,
que si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Les parece que es fácil? ¿Algunos pensaban que la salvación era más complicado? Tal vez teníamos que hacer alguna romería, alguna iglesia donde se diga que ahí está Dios o que Dios hace algo por esa romería. ¿Verdad que no? No está lejos, está tan cerca en mi boca, en mi corazón. Es si confieso. Y esta es la palabra importante. Usted sabe qué es confesar. Hacer una confesión es promulgarlo con mi boca. Decir lo que yo pienso, decir lo que siente. ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué piensa? Y nunca saca su voz. Solo hace ojos, solo hace caras. Pero Dios está esperando que usted confiese con su boca. Si una persona ha creído en Cristo en su corazón, pero no lo ha confesado con su boca, todavía está incompleto. Por eso es que uno pregunta, ¿alguien quiere recibir al Señor? Y uno le hace hacer una oración a la persona. ¿Se han dado cuenta cuando esto hacemos? Le decimos, ok, vamos a hacer una oración, porque él necesita, ¿qué? Confesar con la boca. Ya, cree porque por el que cree lo va a hacer. Es decir, los dos elementos tienen que ir juntos. Uno, entonces, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Yo lo puedo decir abiertamente, Jesús es el Señor. ¿Cuántos se dieron cuenta que la primera diapositiva que nosotros siempre ponemos cuando empiezan las diapositivas dice Jesús es Señor del Ecuador? Jesús es el Señor. Entonces uno piensa, Jesús es el Señor. Bueno, uno puede estar de acuerdo con eso, pero a veces uno tiene que proclamarlo. ¿Qué tal si todos proclamamos y decimos, Jesús es el Señor? Muy bien, otra vez, el buen coro, pero un poquito más sólido. Jesús es el Señor. Es decir, no solo lo estamos repitiendo porque me están pidiendo, sino porque lo creo. Yo creo que Jesús es el Señor, tan importante. Entonces empezar eso. Y yo creo, ahí está el corazón involucrado, y yo confieso que Jesús es el Señor. Bueno, y el que creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Miren, aquí no está preguntando si usted cree que Jesús murió. Porque eso es lo primero que uno sabe. No, pues Jesús sí murió porque yo he visto películas, he visto Cristos en las ciertas iglesias que tienen un Jesús que está muerto, crucificado. Pero aquí no te preguntan si crees que Jesús murió, sino que si crees que Jesús resucitó. Porque el éxito de Jesús no fue solo en que haya muerto. Ese fue un complemento, un punto esencial, su muerte. Pero si hubiera muerto Jesús, si se hubiera quedado en la tumba, nosotros no teníamos vida eterna, no habría resurrección. Pero por cuanto Él resucitó de los muertos, y aquí dice, ¿crees que Jesús resucitó? Entonces creo que sí, yo creo. ¿Jesús se levantó de los muertos? Lo creo. Si tú lo crees, si tú lo confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Ahí viene la salvación. ¿Qué cosas, no es cierto? Entonces algo que es tan grande, dijimos que el mayor problema del mundo es que el mundo no es salvo. Y mire cómo se encierra el mayor problema del mundo en algo tan simple y tan sencillo que es creer y confesar. Solo Dios pudo haber dado esta solución, ¿no? Todos queremos las cosas fáciles y ahora el Señor nos lo pone fácil y no lo tomamos. Creemos que para ir a Dios tenemos que complicar la cosa. Tenemos que irnos de rodillas a algún lugar, lacerarnos la espalda, lastimarnos, hacer penitencias, dar el oro del mundo para obtener la salvación. No, no se trata de dinero, no se trata de obras, no se trata de... ¿Qué les parece? ¿Alguien entendió esta parte? Uno, entonces voy a empezar otra vez de nuevo porque solo tres entendieron. Mucho frío en Quito como para soltar los brazos y levantar la mano. Yo he traído amigos guayaquileños a predicar a Quito, ¿no? Y usted sabe que el guayaquileño, pues, oye, ñaño, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Y dice que hizo una pregunta en la iglesia y todos se le quedaron viendo así. Dice, oye, hermano, parece que no estuvieron de acuerdo conmigo. No, le dije, todos estaban de acuerdo
contigo, le digo yo, pero no iban a levantar la mano, no se iban a mover de los sillones. Yo estuve en Guayaquil en una conferencia de un predicador famoso que se llama Morris Cerulo. Ya él falleció. Pero cuando yo estuve en esa conferencia en Guayaquil hace años, yo estaba como en la sexta fila. Y entonces él dijo, bueno, yo voy a orar y para los que yo voy a orar, estos van a tener una gran bendición en su vida. Algo así parecido a esto. Y los que pasen aquí enfrente, unos se fueron por acá y los que estaban al lado mío se fueron sobre las bancas. Y de repente yo me quedé puro quiteño, solito sentado con los brazos cruzados. En el calor de Guayaquil, la costumbre se le pega a uno los brazos de todas maneras. Y todos corrieron. Pero yo dije, yo, esto es cultural. Entonces sí están de acuerdo conmigo, hermanos. Son por el muevan la cabeza para que yo. Si piensan que no, haga así. Eso no es tan difícil. Gracias por el ejercicio. Son lindas personas, todos ustedes. Vamos adelante entonces. Esto es fabuloso, ¿no es cierto? Esto es increíble, esta declaración que aquí está. Eso es algo donde yo me aferro. Por eso yo camino con seguridad, con certeza de la vida eterna. No ando con dudas, no ando con pensando, será, no será, me salvo, no me salvo. Seré de los elegidos, no seré. Me meto en doctrinas raras de que si seré o no seré elegido cuando esa doctrina es mala. Si me porto mal, de seguro que yo no era. Si me porto bien, tal vez sí. Nunca está seguro si es salvo. ¿Puede usted decir que está seguro? ¿Puede mover la cabecita y decir, yo estoy seguro de que tengo la salvación? Sí, muy bien, muy bien. Cabecita y mano, perfecto. Ya estamos mejorando. ¿Ah? Entonces sigue diciendo, ahora viene la explicación. Lo anterior es la aclaración. Ahora viene la explicación. ¿Qué sucede entonces cuando creo? ¿Qué es lo que pasa cuando creo? ¿Por qué resulta ser tan importante cuando creo? Dice aquí porque con el corazón se cree para justicia. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo, soy justificado de mis pecados. La justicia viene a mí por medio de Jesús, no porque yo sea justo, sino porque yo creo en el que me justifica, en el que es justo, que es Cristo. Entonces yo me agarro la justicia que es de Cristo y la tomo por mí. Y entonces el que cree será porque con el corazón se cree para justicia. Y ahora viene la segunda parte, cómo opera. Pero con la boca se confiesa para salvación. Lo importante que es la legalidad de las cosas, aunque son cosas espirituales, tienen que ser legales, porque en el cielo hay legalidad. ¿Cuántos saben que en el cielo todo es justo? Usted no puede entrar medio engañando a San Pedro. ¿Mm? Cuando allá, que no es cierto que es San Pedro el que está allá a cargo, ¿no? Pero por cualquier cosa, claro que es una broma, ¿no? Que estoy haciendo. Usted no va a llegar a decirle, oiga, San Pedro, chuta, vera, yo era amigo de Luis Toledo. ¿Usted cree que solo porque estábamos panas le van a dejar entrar? No. Usted tiene que tener a Cristo en su corazón, haber creído con su corazón, ¿no es cierto? Recibir la justicia que le viene, porque si no tiene la justificación, no puede porque su pecado no le va a permitir, pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice, bueno, yo nunca le escuché a usted confesar a Jesús. No, pero sí lo pensaba mucho, mira cómo pensaba en Jesús yo. Pensó mucho, qué pena, pero no, menos mal que no dijeron el que levante la mano, si no los quiteños nos quedábamos, ¿no es cierto? No, es confesar. Cuando uno confiesa, cuando uno proclama, porque la legalidad es que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes saben lo que Dios eligió y dijo. Si alguien dice en su mente y en su corazón, piensa que es cristiano, y las huestes espirituales de maldad no le creen, no lo van a recibir porque legalmente usted no es cristiano. Usted necesita haberlo creído y confesado, porque en el rato que lo confiese, las huestes espirituales de maldad lo escuchan y ahí lo dejan de fregar. Está bien utilizada aquí la palabra fregar. Sí, porque que friega el enemigo, ¿no es cierto? Ese cachudo, que se cree ese diablo. Pero como yo ya confesé a Jesucristo, lo puedo retar, porque ahora es Cristo el que está en medio entre él y yo. Porque es Cristo el que está en mí.
Es Cristo en mí el que hace la diferencia. Porque yo confieso, yo digo, Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Creo que Jesús fue levantado de los muertos. Y por supuesto, usted sabe que hemos predicado la resurrección, pero bueno, siempre hay algo más que decir, pero hemos hablado bastante de la resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto? Y dice, pues la escritura dice, esto es otra vez lo que me encanta. En su boletín van a encontrar cómo resalto yo el tema de que los apóstoles y al mismo Jesús siempre se amparaba en las escrituras. ¿En qué escrituras iba a amparar Pablo del Nuevo Testamento? En ninguna, porque no había Nuevo Testamento cuando Pablo lo escribió. Él escribió el Nuevo Testamento aparte. No había escritura del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué escritura? Cuando dice la Biblia en el Nuevo Testamento, porque la escritura dice, nunca se va a referir al Nuevo Testamento porque no había Nuevo Testamento. Siempre se va a referir en el Antiguo Testamento, de tal manera que el Antiguo Testamento es importante, 100% importante. No es el segundo libro de Dios, el de menos. Es importante que usted lea todo lo que pasó con Jesús y yo siempre recomiendo vaya al Nuevo Testamento y todo, pero hay un ratito que el enemigo le va a querer meter duda si Jesús es el Señor, si es el Mesías. ¿Y cómo usted lo va a sustentar? En el Antiguo Testamento están todas las profecías que Jesucristo cumplió. Aquí dice, porque la Escritura dice en el Antiguo Testamento, y decía en la Escritura en el Antiguo Testamento, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahí está la base, la firmeza en el Antiguo Testamento de que nosotros creemos porque tenemos sustento bíblico, documento. Es decir, yo lo confieso. Y si el diablo viniera, el diablo mismo viniera a quererme refutar, lea la Biblia, no sea ignorante, le voy a decir. ¿Ah? Porque ahí en la Biblia está escrito. Este es mi documento. Lo tengo porque lo confieso y lo tengo escrito porque está en la palabra de Dios. Pero si ninguna escritura, Biblia no hubiese a mi alrededor, yo ya cumplí con el requisito de confesar a Jesús con mi boca, que Él es el Señor, que Él se levantó de los muertos. Y por cuanto Él se levantó de los muertos, cuando yo muera también me voy a levantar juntamente. Amén. Wow. Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Sigue diciendo, porque no hay diferencia. Ahora va a ser una comparación entre judíos y el resto del mundo, ¿no es cierto? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Cuando dice ese griego, recuerden que ustedes saben que Grecia, aparte que fue una potencia mundial, que fue un imperio, su imperio no fue muy largo, pero su influencia cultural sí. Grecia influenció intelectualmente. El idioma griego es el que se manejó, a pesar de que Roma quería imponer el latín como idioma mundial, no lo pudo hacer porque el griego era mejor idioma. Y además la cultura también. Ahí estaban los famosos pensadores en Grecia. Entonces los griegos, el resto, los que no son judíos eran griegos. Así se puede leer acá. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Aclara. Pues él mismo es Señor de todos. El Señor es Señor de todos. ¿Sí? Y es rico, escuche esto, y es rico para todos los que le invocan. Le subrayé la palabra invocar. Dios es rico porque no importa si usted es judío, no importa si usted es griego, no importa si usted es latino, no importa si usted es del tercer, cuarto mundo, que ahora está inventando, solo hay un mundo, pero dice que ya somos del cuarto mundo. Qué locura, ¿no? Nos quieren mandar al closet. Solo hay un mundo, solo hay un Señor, pero dice que todos que invoquemos su nombre, porque cualquiera puede invocar. ¿Qué es invocar el nombre de Jesús? Es decir, Jesús, sálvame. ¿Cuántos han dicho esta oración simple en su vida? No, aparte del día que se entregaron a Cristo, digo, ¿no? Aparte del día que yo me entregué a Cristo, yo le he repetido algunas veces. He estado a punto de la muerte en varias ocasiones. Y yo te dije, Jesús, sálvame. ¿Cuántos recuerdan que Pedro le pidió caminar en el agua con Jesús? Y logró caminar porque Jesús le dijo, ven, y empezó a caminar. Pero Pedro bajó su vista de Jesús, la puso en el agua y cuando vio el agua se dio cuenta que estaba caminando en el agua y se empezó a hundir.
Entonces, ¿qué dijo? Jesús, sálvame. Y Jesús lo salvó. El que invocara el nombre de Jesús. Ahora clara, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Afirmaciones legales, afirmaciones fuertes, afirmaciones simples, si usted quiere, pero con un gran contenido de autoridad. Diga usted esto, la Biblia es autoridad. Repita, la Biblia es autoridad. Así es que cuando usted está leyendo esto, estamos en el libro de Romanos, cuando usted lo está leyendo la carta a los romanos, usted dice, porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. No importa si usted no lo conocía antes, ahí se empieza. Hay personas que no creen en Dios, pero cuando se están muriendo, Dios ayúdame. Y si saben el nombre de Jesús, Jesús ayúdame. Parece que le ha ayudado a otros, ayúdame y el Señor lo salva. Tal vez no eternamente porque les hace falta creer en su corazón y tiene que llegar el proceso de creo en mi corazón, lo confieso. Ok, ahí ok. Porque hay dos maneras de ser salvo, del momento en que estoy pasando y de la eternidad. Y lo más importante de la eternidad. Amén. Así es que así estamos. Sigue diciendo, buenas preguntas estas. Le quiero decir que el apóstol Pablo en el libro de Romanos es el que más utiliza el método. Usted sabe que método o estilo de preguntas. El estilo de preguntas puede ser que tenga un nombre específico, pero como no lo conozco ahorita, le digo, hay un estilo de escritura que se llama de preguntas, de cuestionamientos. Uno pregunta, pero uno mismo responde. ¿Sí? En algunos le dicen el abogado del diablo. Hay que hacer la pregunta que los otros nos harían. Oye, ¿qué me importa lo que va a preguntar el otro? Sí te importa, porque cuando te pregunten, ya vas a saber qué contestas. Y sí, y por eso alguien se tiene que poner como el abogado del diablo, haciendo lo que uno no quiere preguntar, pero que otro pregunte, porque tarde o temprano uno se va a enfrentar a esa pregunta. ¿Me explico? Aquí entonces el apóstol sigue demostrando que en el libro de Romanos utiliza el sistema de preguntas y respuestas. Él pregunta y más adelante se responde. Y mire qué interesantes las preguntas, porque pueden ser preguntas que estén en el ambiente entre nosotros, pero ya la Biblia los hizo, el apóstol Pablo las hizo en vez nuestra. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Es buena pregunta o no? Claro, ¿cómo van a invocar en Jesús si no han creído en él? Buena pregunta. Otra, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ni siquiera les han predicado. ¿Cómo van a creer en aquel de que ni siquiera han oído? Dos buenas preguntas que necesitan respuesta. Pablo no solo lanza la pregunta por lanzarla, él la lanza porque tiene una respuesta, él la lanza porque necesita que la pregunta suya sea puesta en la palestra para que esa pregunta sea contestada, para no solo para él, para todos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tres preguntas esenciales, que el resto del mundo se puede morir si estas preguntas no se resuelven. ¿Están de acuerdo? Son preguntas importantes, porque usted tiene, gracias a Dios, al alcance de la Biblia, usted puede escuchar una radio cristiana, usted puede tener vecinos o amigos que le hablen de Dios, pero hay lugares donde no. Hay personas que pasan desapercibido, que le huyen a las cosas de Dios. Ah, pues allá la culpa de ellos. No, señor, es nuestra responsabilidad hablarles de ellos. Entonces ahí están echadas las cartas, puestas las preguntas sobre la mesa y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Esa es otra pregunta, porque dice, entonces, pues es necesario que la gente vaya. Pero ¿cómo van a ir a predicar si no fueran enviados? Como está escrito, otra vez, el Antiguo Testamento, esto está escrito en el Antiguo Testamento, da respuesta en parte, ya vamos a ir sacando todas las respuestas, da en parte. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo nunca había pensado que mis pies eran bonitos. Siempre los escondo detrás de un gran zapatote. ¿Mm? Pero aquí dice, es una manera figurada. Recuerden que la escritura usa un estilo figurado también, ¿sí?
Dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Por qué lo pone de esta manera de los pies? ¿Por qué él utiliza esta figura? Porque en aquel tiempo no había el zapato cerrado, mucho menos el asfalto. Todas las calles eran de tierra y de polvo. Algunas de ellas de algún poco de ladrillo, pero las cortitas, las poquitas en las casas. La mayoría era tierra. Así es que la gente se vestía, se duchaba, se peinaba, espero, y salía con su bien trajeado y sus sandalias. ¿Ah? Ahí iba recogiendo todo el polvo por todos lados, pero nadie estaba. ¿Ah? Pero todo el mundo que le veía los pies, guácatelas, ¿no? Los pies, vea cómo está lleno de polvo. La costumbre judía era que si alguien llegaba a tu casa, tú tendrías que recibirlo con un beso. Si por el viento, si había descompuesto su cabello, había un poco de aceite, se untaban un poco las manos en aceite y el dueño de casa le sobaba para atrás su cabeza para sentarle el cabello, cosa que yo necesito bastante en esta época, ¿no es cierto? Que alguien me ayude. Ahora no está María Teresa. Entonces, y la tercera cosa que hacían era, traían una silla, le sentaban, antes de sentarle en la sala, en la entradita, una silla, traían un lebrillo, le llaman ellos, o un lavacara, aquí nosotros, ¿no es cierto? Un balde con agua, le ponían el balde y él traía una toalla. El dueño de casa se hincaba, e hincado, enfrente de los pies, mientras conversaban, le lavaba los pies porque era lo que estaba sucio. Recuerda que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no te voy a lavar todo, porque el Señor dijo, Señor, lávame todo si es necesario. No, Pedro, porque el que se ensucia, solo los pies se ensucia. Recuerda, ustedes ya están lavados todos. Ellos ya estaban lavados por la palabra que les había predicado. Pero dijo, de aquí en adelante ustedes se van a ensuciar los pies. Otra vez sentido figurado. Es decir, los cristianos puede ser que nos ensuciemos en el camino y necesitamos lavar los pies. Pero otra vez la costumbre, Jesús se quitó su ropa, obviamente se quedó yo digo que los calzoncillos de aquella época, ¿cómo serían? No sé, no sé la marca, pero él se puso la toalla, se enrolló la toalla y entonces agarró los pies de los discípulos, se los lavó y sobre la toalla que tenía él ponía los pies y con la toalla le secó los pies a los discípulos. Terminó de hacer la limpieza porque lo que no sacó el agua, la toalla lo saca. ¿Por qué? Porque los pies se ensucian. Aquí ahora vamos a entender esa escritura un poco mejor. Ya sí se nos abre el panorama de la época. Entonces, si usted llegaba a una casa, le daban beso, le peinaban si era necesario su cabello, lo sentaban y le lavaban sus pies para que usted estuviese cómodo en la casa de la persona. Que usted no se sintiera avergonzado escondiendo los pies debajo de la mesa o que no habían mesas. Era más al ras del suelo, ¿no es cierto? Entonces, para que usted se estuviera cómodo, eso hacía un buen anfitrión. Otro día les predico una experiencia de Jesús en esas circunstancias. Pero hoy vamos a lo que estamos. Ahora leamos de nuevo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora sí vemos que dice que no importa cómo estén tus pies, yo te los veo hermosos, porque tú me estás trayendo el mensaje de salvación. Aquí lo más importante es que tus pies sucios se embellecen. ¿Cómo? Por la obra que estás haciendo, lavándome la vida, dándome la palabra que me lava todo. Así es que tus pies, hermano, son hermosos. Sí, ahora nos damos cuenta que es una manera poética, bonita, elegante de que está poniendo el apóstol Pablo acá. Qué hermoso. ¿Estamos bien hasta ahí? Sigamos viendo. Escuche esto, mas no todos obedecieron al evangelio. Bueno, no todos van a obedecer a lo que nosotros prediquemos. Eso está bien. Pues Isaías dice, ¿en dónde está esto? En el Antiguo Testamento. Vea qué riqueza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Buena pregunta de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere que las personas empiecen a escuchar de Dios, empiecen a creer, empiecen a levantarse la fe, que a veces no tienen fe, porque no han oído, que no han creído, usted necesita compartirles la Biblia. Cuénteles una historia bíblica, dígales cómo Jesús actuó en este caso, cómo Jesús perdonó, cómo recibió a los niños.
cómo estuvo con sus discípulos, cómo era tan agradable Jesús, para que empiecen ellos a ver que hubo alguien que era diferente. Hubo alguien que estaba marcando la diferencia en este mundo, y ese es Jesús. ¿Por qué se enamoró usted de Jesús? ¿Cuál de los hechos que están narrados en la Biblia, en los evangelios, le emocionó más? A muchas mujeres se identifican mucho. Hay varios pasajes para las mujeres que pueden identificar. Uno de ellas es la mujer samaritana. Algunas se identifican con la mujer samaritana. Vea, una mujer sin chance de poder estar en una sociedad, Jesús le abre las puertas y la salva, ¿no es cierto? Había unas prostitutas que eran rechazadas, Jesús las lavó, les echó fuera a los demonios, y después de echarle fuera a los demonios, recibieron la salvación. Ay, qué cosa más hermosa, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Si es que ellas no escuchaban la palabra, si ellas no conocían a Jesús. Entonces usted puede contarle a una amiga suya una historia de alguna mujer de la Biblia. Los hombres podemos contar también de las mujeres estas, como también de otros personajes bíblicos que aparecen. Y entonces la persona que no ha creído, se le empieza a levantar la fe, se le empieza a levantar la fe. Acaba de fallecer un amigo, Luis Vázquez se llama, en Guatemala. El, el esposo de mi cuñada, hermana de María Teresa, el esposo de ella falleció, Luis Vázquez. Pero yo mandé una nota en el Facebook y yo puse esto, pero le resumo el punto a donde voy. Yo recuerdo cuando Luis Vázquez no se le podía hablar de Dios, no quería saber de Dios, nos rechazaba el hablar de Dios. Por lo tanto, su hogar pendía de un hilo, porque él tenía algunas cosas que no andaban bien en su vida. Le gustaba el juego de azar, pero le gustaba apostar, era un problema. Así es que con mi amigo Horacio, el famoso, lo fuimos a buscar a su casa. ¿Cómo rechazarnos si llegamos hasta su casa? Y él vivía, como decir, de aquí a la mitad del mundo, estando en el valle, ¿no es cierto? Porque si está en la mitad del mundo, dice aquí nomás a la vuelta. O decir, o decir a la Mena. Entonces nos íbamos de noche a visitarle. Y le hablábamos de Dios y bueno, él ahí regañadientes, bueno, sí, la educación, la cortesía, y le caíamos una vez y otra vez hasta que un día él entregó su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque iba oyendo la palabra, él no tenía fe, iba oyendo la palabra, no tenía fe, iba oyendo la palabra, pero un poquitita de esa fe se despertó y un día dijo, yo también quiero. Hoy él está en la presencia del Señor, porque un día abrió su corazón para el Señor. Qué hermoso, ¿no? ¿No les parece? Así es que aquí dice, así que la fe es por el oír. Si no hay fe, usted necesita hablar de Dios, contar historias. Cuéntele su testimonio, de eso hablamos la semana pasada, no voy a entrar en esto, pero ya hablamos de eso. Cuente su testimonio. Hable de los capítulos. Mire, Sabrina, nuestra hija que vieron en la foto, ella como los otros hijos nuestros crecieron con las historias bíblicas. Para dormir mi esposa les contaba historias bíblicas. Ellos se las sabían. Ellos se conocían de pe a pa, como decimos, el libro de las historias bíblicas. Sabía, solo veían las figuritas y podían hablar de la historia, porque no sabían leer, pero ya se conocían la historia. En una oportunidad, un encargado de los niños en la iglesia nos dijo, ay Luis, qué difícil es tener a tus hijos en la reunión de la iglesia. Entonces yo dije, se estarán portando mal mis hijos. ¿Y por qué? Porque todos se lo saben. No me puedo equivocar porque me corrigen. Entonces, lo difícil que era tenerlos era porque sí sabían bien las historias bíblicas. Entonces, usted tiene mucho que hacer. Y no me importa el tamaño, siempre es bueno leer una historia bíblica. Cuando su esposa esté en casa y esté postrada por alguna enfermedad, usted cuéntele historias bíblicas. Yo llego a los Estados Unidos a ver a mi cuñada y salimos a caminar. Le digo, te voy a contar una historia, le digo. A ella le gusta escuchar las historias de Jonatán, del esposo de mi hijo, que nos pasó de pequeño. Yo no le cuento las historias de los que nos pasó de pequeño. Yo le empiezo a contar una historia de la Biblia, pero no le digo que es de la Biblia. Ella es pastora, ella se las conoce,
y empieza a oírme la historia y empieza a darse cuenta que no estoy hablando de Jonatán, mi hijo. No estoy hablando de su esposo. Y empieza así como, ¿de qué me estás hablando, no? ¿Por qué me estás contando esa historia? Y yo no le hago caso porque ella es excelente para hacer gestos con su cara, ¿no? Yo le voy viendo los gestos y me va haciendo así como, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo así? Entonces yo me voy metiendo, pero poco a poco, conforme me voy metiendo en la historia bíblica, ella se está dando cuenta que eso es la Biblia. Me dice, estás hablando de Esther, ¿verdad? Sí, le digo yo, exacto, pero déjame terminar. Bueno, bueno, me dice, ¿no? Y le termino de dar la historia, pero si ella ya se la conocía. Pero yo otra vez les vuelvo a hablar de Dios, les vuelvo a hablar de las historias, les hablo de cómo las historias tienen un final feliz en Cristo Jesús y tienen que ver con la vida de salvación de hoy en día para nosotros. No me quedo solo en la historia, voy al contenido profundo de la historia y les cuento el cuento. ¿Se agarraron la idea? Entonces, no importa la edad, usted vuelve a contar las historias bíblicas. Nunca es aburrido escuchar una historia bíblica, aunque la sepamos. Siempre hay algo que vamos a aprender de esa historia bíblica. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, Romanos 9, 10 y 11, como lo recomendé. Pero digo, otra pregunta, ¿no han oído? ¿No será que ya oyeron los israelitas? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, ¿no han conocido esto Israel? Buena pregunta. ¿Han oído? ¿Ha conocido esto Israel? Pero dice que por todos lados se ha ido la palabra. Usted sabe que la palabra de Dios se predica ahora en todo el mundo. ¿Ah? Ahora las ondas sonoras. ¿Cuántos de ustedes saben que HCJB, desde que fue instalada, tenía, tenía una forma de transmitir en onda corta? No sé por qué le llaman corta, se debe llamar onda larga porque llega bien lejos, pero le llaman onda corta. ¿Cuántos saben que a la onda larga se le llama onda corta? Qué cosa, ¿no? ¿Cuántos saben que existe una onda corta? Nadie. Gracias por mover la cabeza, gracias. Hay dos o tres que sí. Bueno, esto quiere decir que aparte de la frecuencia AM o FM, son dos frecuencias de donde usted puede oír, tiene un alcance según las antenas. Pero hay una manera de mandar en corta, en onda corta, como digo, en onda corta, que eso se puede ir al resto del mundo. Y los que tienen en su radio receptor onda corta, HCJB, y sintonizan HCJB y escuchan la palabra en el resto del mundo con onda corta. ¿Cuántos sabían eso? Los que no, no vayan a aplaudir. No necesitamos aplausos para esto. ¿Ah? Pero ahí vamos viendo, ¿no? Cómo la palabra de Dios ha llegado. Misioneros se han ido al resto del mundo. Han ido donde han habido caníbales. Han ido donde no quieren recibir la palabra. Y ya han recibido. No todos tal vez ahorita han escuchado, pero hay los medios, hay las maneras. Hay la forma escrita, la forma verbal, las ondas, la televisión, la radio. Gloria a Dios que hace algunos 20 o 30 años, a veces unos 30 ya, las radios cristianas latinas como enlace, ¿no es cierto? Ya tienen sistema satelital. Pueden oírlo en el resto de Latinoamérica y aún en otras latitudes. Satelital. Ya pasé de onda corta a satelital. Estamos mejor, ¿no? Estamos mejorando. Entonces, ya hay cómo. ¿Sí? También digo, no han conocido esto Israel. Buena pregunta. Escuche. Primeramente, esta es una aclaración. Primeramente quiere decir que hay una segunda mente, no, que hay un segundo punto. ¿Ah? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Es decir, ya les había anunciado por medio de Moisés que ellos iban a ser puestos a celo con un pueblo que no es pueblo, porque ellos eran los únicos. ¿Cuántos saben que ellos se creían los únicos? Los de la foto. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Nosotros somos.
Y de repente Moisés le dijo, bueno, yo les voy a provocar a celo, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a celo, a ira. Usted sabe que yo era insensato, tal vez no usted, pero yo era insensato, y falta de sensatez, porque no podía. Pero los cristianos nos hemos hecho cristianos y los judíos nos ven y dicen, yo ahora que estuve por allá, decían ellos, ¿cómo ha crecido la cristiandad? Tantos cristianos. Y ellos felices porque el cristiano normalmente apoya a los judíos, normalmente. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo? Porque nosotros con nuestra nueva vida, con el gozo, con la alegría que tenemos, con una vida cristiana de poder, de que ya no andamos con arrogancia, así que dejamos todas las cosas mundanas por allá. Andamos en la sencillez de la vida. No importa si tenemos mucho, si tenemos poco dinero, eso no es lo importante no es el dinero, es el gozo que tenemos y ellos lo ven. Ellos se sienten celosos. ¿Cómo es que estos no? Tan felices que son. Y nosotros somos el pueblo elegido porque Dios los está provocando a celo. Quieren que tengan celo de nosotros, que ellos digan, bueno, si ellos tienen, ¿por qué no yo? Y ojalá que el celo les provoque que busquen a Dios y le conozcan. La primera, ahora utiliza a Isaías, primero a Moisés, primeramente a Moisés, segundo, o el que sigue. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Otra escritura dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y qué contradictor. Por un lado, Dios otra vez los va a buscar a celo, ¿sí? Me van a buscar los que no me buscaban. Yo no le busqué, él me buscó. El que estaba perdido no era Dios, era yo. Yo no andaba buscando a Dios diciendo, es que Dios está perdido, por eso lo ando buscando. No, el perdido era yo. Y Dios me encontró. Amén. Entonces aquí dice, fui hallado de los que no me buscaban, porque yo no le buscaba, él me encontró. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Son casos muy escasos los que buscan a Dios y lo buscan y lo buscan y lo encuentran. La mayoría de veces buscan a Dios y lo dejan por ahí. Yo intenté, quise leer la Biblia, pero como no entendí, lo dejé ahí. ¿No es cierto? Pero acerca de Israel, es decir, eso hizo con nosotros los gentiles, porque aquí está haciendo la comparación, todo esto viene de la comparación entre griegos y judíos, o judíos y gentiles, somos nosotros también. Pero acerca de Israel dice, en el Antiguo Testamento, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, los judíos no pueden venirnos a decir aquí a nosotros que cómo es que ahora nosotros tenemos esa vida tan linda y que ellos eran el pueblo de Dios y ahora no tienen. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo Dios extendió su mano a ellos. Todo el tiempo. A nosotros fue después, circunstancialmente. Pero ellos todo el tiempo extendí, pero ¿cómo se comportaron ellos? Un pueblo rebelde y contradictor, que a pesar que eran el pueblo de Dios, no quisieron escuchar. ¿Sí lo logra ver? Aquí no estamos hablando mal de Israel, ¿no? Esa es la verdad de la Biblia. Pero recuerden que empezamos diciendo que Pablo ora para que todo Israel sea salvo, ¿sí? A eso vamos. Solamente que estamos poniendo los antecedentes para que no se diga que Dios entonces los abandonó, los dejó tirados y que nunca les presentó. Todo lo contrario. Todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor, pero no quisieron escuchar. Siga escuchando lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuánto les gusta desenredar los misterios? Que se abran los misterios. Y aquí dice, no quiero que ignoren este misterio. Este estaba en misterio, pero ahora Pablo lo va a desenmisteriar. No existe esa palabra, si no existe. Lo va a sacar a luz. Le va a mandar a revelar el rollo. ¿Cierto? Ahora vamos a ver clarito. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dios quiere darnos este misterio porque no quiere que con todo esto que estoy hablando yo, entre comillas, no mal de Israel, pero una verdad, ustedes
o nosotros nos volvamos arrogantes. Entonces ahora yo me creo. Como los judíos no creyeron, ahora yo me creo. Yo no fui a Israel a sacar pecho y decir, yo soy el pueblo de Dios, ustedes ya no, luju, luju. No les hice así, ni les saqué la lengua, porque eso sería arrogancia. Amén. Más bien fue dolor de mi corazón y me duele mucho pensar que Israel rechace al Señor. Me duele por el Señor mismo, pero me duele por ellos porque la consecuencia es vida eterna de perdición. En cambio, nosotros es vida con el Señor para siempre. Amén. Pero termina diciendo que ha acontecido, aclara él, a Israel endurecimiento en parte. Sí, sabemos que Dios endureció el corazón de algunos, entre ellos el de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón para manifestarse, eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora de Israel dice que ha acontecido a Israel endurecimiento, pero aclara. Y siempre, mire, usted no vea siempre lo malo, vea la esperanza. ¿Cuántos pueden ver la esperanza acá? Cuando dice endurecimiento en parte. Esa en parte quiere decir que hay un momentito en que no es todo. Un endurecimiento, pero que solo es en parte. Que va a venir un momento en que ya no van a estar duros, porque como es un endurecimiento, pero no es como el cemento que no se mueve. Es un endurecimiento en parte porque se va a abrir. Amén. Así es que vamos a abrirlo. Lo abrimos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, en los planes de Dios, quiere que todos seamos salvos. Una vez que los que querían ser salvos se salvaron, dice acá, y luego todo Israel será salvo. Quiere decir que va a quedar un grupo, va a quedar lo que llamamos el remanente, lo que quedó, va a haber un grupo de Israel que se van a salvar. ¿Qué le parece? Pero primero tiene que suceder que el resto de los gentiles sean salvos, porque el endurecimiento todavía va a permanecer hasta que Dios diga, ok, el tiempo de los gentiles ya se acabó, vengan los que ya se recibieron al Señor y ahora sí, el resto de Israel que quede será salvo. ¿Está clarito ahí? ¿Cuántos se ponen contentos porque va a haber un remanente de Israel que va a ser salvo? Quisiéramos que todos, pero no, ya sabemos que endurecieron su corazón y no quisieron oír, pero va a haber un Israel salvo. Van a haber hijos que sí nacieron en el pueblo, según la carne de Israel, que van a ser salvos. Entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Wow, Él tiene millones y miles de maneras en hacernos recibir algo. Quiero contarles que la semana pasada, no creo que les di el testimonio de esto, y no está aquí el hermano de Julio, no está. Pero bueno, yo vine y no traje boletines nuevos, traje boletines reciclados. Entonces les dije yo a él que estaba ahí ayudando, te voy a dar estos boletines que traje de mi casa que sobraron para que escojan los que no han escogido y podamos así utilizar los boletines viejitos y la gente escoja y se lleve boletines viejos. Y le dejé. Pero cuando salí de mi casa, yo tuve un pensamiento económico en donde me sentí frustrado. Me sentí que no andaban bien las cosas. Y no me gusta porque eso me trae un flato, una angustia. Y yo dije, Señor, perdóname. Rápido le dije, Señor, perdóname. Yo no quiero sentir esto. Señor, perdóname. Tú has sido fiel siempre. ¿Por qué voy a sentir yo esto? Así es que agarro esos sobres y se los traigo al joven acá. Me voy, dejo algunas cosas en la cocina, regreso y él sale y me dice, Luis, encontré este sobre entre las cosas que me diste. Y decía, Pastores Toledo. Lo abrí y adentro habían del sobre $50. No es para llorar, a no ser que sea la alegría. Póngase contento conmigo. Encontré $50, hermanos. No, usted quería que fueran 1,000. Ya van a llegar los 1,000, tranquilo, espérese. Ahora fueron 50. Mire qué rápido yo caigo, me arrepiento,
le pido perdón al Señor por mis pensamientos y aquí me aparecen $50 en un sobre y un papel. Los $50 se van a quedar chiquitos en un papel que decía unas cosas tan lindas para María Teresa y para mí, de bendición. Y leo el nombre, era Patricia García. Patricia García. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué aparecieron en esa caja de sobres que estaban, de boletines, estaban viejas ahí? ¿Quién será Patricia García? Yo preguntándole a mis hijos y a mis hijas, nadie se recordaba quién era Patricia García. Pero dije, entonces, Señor, no voy a ver la persona, voy a ver el contenido, porque si este contenido traía un regalo para mí, yo lo voy a recibir como de Dios. Amén. ¿Cuánto recibimos las cosas como de Dios y no como de los hombres? De todas maneras, tiene un mérito Patricia García, ya van a ver. Así es que yo recibo esto y leo. Y dice unas cosas tan lindas que digo, bueno, solo sé tú, Señor Jesús, pudiste haberme dicho estas palabras tan lindas para mi esposa y para mí. Así es que ya subí lleno del Señor. Amén. La semana pasada. Esto sucedió la semana pasada. Bueno, termina la reunión. Usualmente yo me voy a mi casa, abro mi computadora y hago que esta prédica se suba a YouTube. Para eso abro mi teléfono, pero lo primero que me apareció fue el Facebook. Abro el Facebook, no busco quién mandó nada, sino que en los usuarios normales que ponen algo, hay unas guayabas y abajo el nombre Patricia García. Yo, ¿estás en todo, señor? Patricia García. Y yo le veo la foto y ahí la reconozco. Una mujer salvadoreña que conocí cuando fui a Los Ángeles, pero que vino con el grupo de Jonatán, pero yo no sabía que era Patricia García. Estuvo aquí con nosotros en el último grupo que estuvo y antes de irse dejó dos regalitos para meterse para mí y el sobre. Los Toledo dijeron, lo que diga no vamos a leer, saber qué irá a decir. Vamos al regalito. Ah, ustedes creen que solo ustedes son mundanos. Yo también. También tengo mi corazoncito, mi lado flaco. Bueno, mi lado flaco está difícil. Está difícil poner el lado flaco, pero bueno, también tengo. ¿Mm? Así es que yo dije, Patricia García. Y entonces le digo, bueno, Patricia, ahí me recuerdo de ella, voy a llegar a Los Ángeles, te encargo me guardes guayabas, porque una de mis frutas favoritas es ese tipo de guayabas que ellos tienen, porque son el centro, la parte del centro chiquita y la cáscara gruesa. A mí me encanta la cáscara de la guayaba gruesa. Como ustedes son puros gringos, no saben de qué estoy hablando. Entonces, sí, pastor, me dice, con gusto le voy a tener, porque ellos tienen en su casa esas guayabas. Pero no me quedé con la gana. Dije, no me puedo quedar, ¿cómo le voy a escribir todo esto a ella? Agarro el Messenger y le llamo por teléfono. Y me contesta rapidísimo, Patricia, te quiero contar el milagro que ocurrió contigo. Y le cuento todo, le narré lo que pasó y cómo encontré los $50. Y le dije, Patricia, perdona porque nunca te agradecimos por esa donación. Perdona que nunca te lo agradecí. No se preocupe, no sé, ya, pero qué bueno que lo encontró, que no se perdió el sobre, ¿no? No estaba perdido, hermanos. Dios lo tenía reservado ese sobre para un día como el que yo estaba flaco, si es que algún día estoy flaco. Es decir, Dios tiene sus medios y sus maneras. Amén. Y entonces yo le agradecí y ahí ella me hace acuerdo. Espero que le haya gustado la corbata, pastor, y a su esposa la bufanda. Ahí me recuerdo que sí vi la corbata y que mi esposa rapidito se puso la bufanda. Patricia, qué malagradecidos somos. No, dice su esposa, sí me agradeció, pero yo no, le digo yo. Perdone, gracias, muy amable, pero le cuento, lo que usted me escribió, yo lo recibí como del Señor para mí. Lo que usted dejó de ofrenda, lo recibí como del Señor para mí. ¿Cuántos ahora sí están más contentos con la ofrenda que me dieron? Que no solo es el dinero, sino las palabras. ¿Y cómo rápido yo pude contactar a esta persona? Bueno, como está escrito, vendrá el libertador que apacentará de Jacob la impiedad. Ya estoy terminando. Porque Dios sujetó a todos
en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire qué hermoso. Es decir, tanto judíos como gentiles, Dios nos puso en desobediencia a todos, por cuanto todos pecaron. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Misericordia de los judíos y misericordia de nosotros. Y termina diciendo esta escritura: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero que junto a mí ustedes vuelvan a leer esta escritura. La vamos a corear, porque esto es la gloria de Dios. Mire los juicios, todas las cosas de Dios, cómo Dios hizo un milagro acá, cómo hace otro, cómo Dios tiene maneras y formas de bendecirnos. Amén. Dios está con nosotros. Dice así, todos juntos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué bendición. Padre, yo bendigo a la iglesia en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por ella, gracias por cada miembro, gracias por tus hijos, Señor. Alcemos nuestras manos al cielo. Súbale las manos ahora ya que se paró. Súbale las manos al Señor al cielo y dígale: Padre, gracias te doy por este día maravilloso. Gracias por mostrarme cómo tú me salvaste, la sencillez de la salvación, pero lo grande que fue, porque lo grande no está en la manera, sino que en el medio que tú utilizaste a tu Hijo Jesucristo, dándolo a la muerte por mí y resucitándolo al tercer día, de lo cual yo lo creo hoy y confieso que Jesucristo es el Señor en mi vida, para gloria del Padre. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Por favor, Fabián.